Cuando empezamos a hablar de los excedentes, a veces los estudiantes se confunden un poco, pero vayamos con un ejemplo bien simple para poder entender bien qué es esta cosa de los excedentes. Imaginémonos que vamos a comprar una casa y esta casa es espectacular y está súper bien dibujada, así que no me aleguen. Tenemos la casa y por esta casa vamos a pagar un precio. Tenemos que pagar un precio, si no, no podemos comprar esta casa, entonces por aquí vamos a tener el precio. Pero este precio está reflejando solamente la transacción que se realizó en ese instante para poder comprar nuestra casa que está súper bien dibujada. Pero también pasaron otras cosas, porque al mismo tiempo que se estaba vendiendo esta casa a este determinado precio, me da lo mismo cuál precio sea, el vendedor tenía un número, un cierto valor, un cierto monto, que era lo mínimo que estaba dispuesto a recibir por esta casa. O sea, era el costo adicional de producir una casa. ¿Y por qué hablo del costo adicional, el costo de producir una casa adicional? Porque finalmente el vendedor, lo mínimo que va a exigir que le paguen por esta casa es lo que gastó en poder construir esta casa. Y al mismo tiempo va a ocurrir otra cosa. El comprador va a haber tenido una valoración por la casa. Y esta valoración va a ser la máxima disposición a pagar. A pagar. ¿Y por qué el comprador va a tener esta valoración y esta máxima disposición a pagar? Porque probablemente el comprador quería o estaba dispuesto a pagar un precio mayor al precio que realmente terminó pagando. Entonces, en palabras súper simples, que son los excedentes, si es que estamos vendiendo una casa, el excedente del consumidor va a ser la diferencia entre lo que valora la casa y lo que estaba dispuesto a pagar, menos el precio que realmente pagó. Y toda esta parte de acá va a ser el excedente del consumidor. En cambio, el productor también va a tener un excedente. ¿Y cuál va a ser su excedente? La diferencia entre todo el precio que recibió y el costo que para él tenía fabricar esa casa adicional. Y esto es lo que le vamos a llamar el excedente del productor. Y si es que queremos ver cuál es el excedente total por estar participando en este mercado, va a ser la suma de estos dos excedentes, el excedente del productor más el excedente del consumidor. Entonces, los excedentes, ¿qué son? Y en forma súper fácil para que se lo puedan aprender y lo puedan memorizar, el excedente del consumidor es la diferencia entre los que los consumidores estaban dispuestos a pagar por un producto menos el precio que realmente pagaron. Toda esa diferencia va a ser el excedente del consumidor. En cambio, el excedente del productor va a ser la diferencia entre el precio que reciben los productores, que es el precio que pagan los demandantes, menos lo que le costó producir esa casa adicional. Acá hay que tener en cuenta algo súper importante y es que el excedente del productor no es lo mismo que la ganancia o la utilidad o los beneficios, sino que ganancia. Son conceptos totalmente distintos. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de que la diferencia entre el precio que reciben los oferentes y el costo adicional de producir una casa más, esa diferencia va a ser el excedente del productor. Pero dentro de los costos adicionales no están todos los costos en que incurre la empresa que construyó la casa. Por ejemplo, la empresa tuvo que comprar madera, metal, puertas, ventanas para poder producir esta casa. Esos son los costos adicionales que tuvo que incurrir para poder producir la casa. Pero no estamos tomando en cuenta dentro de estos costos que la empresa constructora tiene que tener, por ejemplo, a una persona encargada de la contabilidad. O, por ejemplo, tiene que tener a una secretaria. Esas personas son parte de los costos de la empresa, pero no están dentro de los costos de producir una casa adicional. Por lo tanto, no va a estar reflejando el excedente del productor, el beneficio o la ganancia de la empresa, porque en el costo adicional de producir una casa más no están todos los costos. Así que tengamos cuidado con ese punto. Pero en palabras simples, esto es. Espero que hayan entendido. Cualquier comentario o consulta, más abajo. Nos vemos.